Ya. ¿Me confirman, por favor, si se puede pasar las diapositivas? Sí se puede, doctor. Ya, gracias. Bueno, entonces vamos a, es ya parte de los seminarios temáticos, ¿ya? Este tema del tratamiento del ictus isquémico en la fase aguda es muy importante, ¿ya? Mm, Miren, en este caso hay varias especialidades involucradas, ¿no? No solamente neurología, ¿no? Está medicina de urgencias, medicina intensiva, cardiología, neuroradiología, neurocirugía y médico general capacitado, ¿no? Esta patología es bien discapacitante, es por eso que están incidiendo en el conocimiento del ictus, ¿no? Isquémico, ¿no? Porque mientras más antes, digamos, se reciba una terapia de reperfusión, la paciente va a tener menos secuelas neurológicas, o al menos eso se espera, ¿no? En su mayoría. Entonces, por eso dice acá, ¿no? No solamente un especialista, sino un médico general capacitado, ¿no? Incluso en otros países, la trombólisis que se hace, incluso inician en el prehospitalario, no necesariamente en el hospital, ¿no? Claro, por supuesto, haciendo teleconsultas o, ¿no? Con diferentes especialidades. Un ratito, me disculpan. Disculpen, disculpen. Entonces, como hemos mencionado, es una patología frecuente, ¿no? ¿Me pueden confirmar otra vez si es que se pasa las diapositivas? Sí se pasa, doctor. Ya. Eh, entonces, dentro de las generalidades, recuerden que el ictus isquémico es una enfermedad tiempo dependiente, ¿no? O sea, mientras más antes es mejor, ¿no? La trombólisis y la trombectomía mecánica son terapias de reproducción. Por supuesto, la trombólisis se usa de elecciones el alteplase, ¿no? Y dependiendo de la extensión, si se comprometen arterias grandes, pueden ser candidatos a trombectomía mecánica, ¿no? O sea, entran con un catéter por la arteria radial, van ascendiendo y pueden extraer el trombo, ¿no? Bueno, como ya hemos mencionado siempre, ante un paciente y no solo con ictus, sino otros pacientes más, se tiene que tener medidas generales, ¿no? Básicas. Oxigenación, saturación, ver presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, etcétera, etcétera. Priorizar neuroprotección quiere decir que estos pacientes que están con ictus isquémico necesitan pues áreas especializadas para proteger el cerebro, ¿no? Por ejemplo, un paciente que esté bajo neuroprotección no puede tener un sodio muy bajo, porque eso incrementaría el edema cerebral o el infarto. No puede tener tampoco glicemias muy altas ni muy bajas. Generalmente para neuroprotección de glucosa entre 140 y 180. Saturación, antes se pensaba más de 92, pero ahí las nuevas guías dicen, si llega a 90 no hay problema, no es necesario el oxígeno, ¿no? Porque más al contrario podría aumentar el edema, es lo que dicen hoy en día. Entonces, que sature más de 88 y 90, suficiente. Y cuando pase la enfermedad, en este caso, se debe instalar un tratamiento rehabilitador precoz, porque eso también mejora la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Una cosa es salvar una vida y otra cosa es como qué calidad de vida va a tener ese paciente, ¿no? Si va a estar postrado, si va a caminar, va a hacer sus actividades, va a ser dependiente, independiente, etcétera, etcétera. Lo otro es importante el control de factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Por ejemplo, se debe controlar hipertensión, diabetes,
hipercolesterolemia, etcétera, etcétera, para tener un mejor pronóstico. Y en general se evita la progresión, ¿no? Del ictus, ¿no? Se busca mejorar la situación funcional, quiere decir que el paciente no solamente viva, sino mejore su calidad de vida. Y finalmente, con el tratamiento se tiene que instaurar para evitar recurrencias. O sea, que quiere decir que este paciente generalmente se quedan, si salen bien esos pacientes o con cierta secuela o salen vivos, se quedan con terapias, por ejemplo, atorvastatina y aspirina casi de por vida, ¿no? Y eso justamente evita recurrencias. Esto, ¿por qué se menciona? Porque justamente estos pacientes que el día que no tomen su aspirina o su atorvastatina, esos días, bueno, vuelven a infartarse, ¿no? En los pacientes que tienen factores de riesgo. Ictus viene del latín golpe, o sea, es una presentación generalmente súbita y brusca. Segunda causa, miren, de fallecimiento. Una de las principales causas de discapacidad, dependiendo del tamaño del infarto, pues la persona puede quedar discapacitada. Miren, en el 2035 habrá un aumento de hasta el 34% de ictus, ¿no? O sea, va a ser frecuente. De ahí es que el manejo no va a ser solo de especialista, ¿no? El médico general capacitado tiene que este, poder manejar y darse cuenta, ¿no? De cuando un paciente está en ictus. Definir estrategias nacionales, por supuesto, las estrategias nacionales van a depender de cada contexto. El ictus se origina por una oclusión de vasos generalmente y es importante identificar el tiempo de ventana tero. Es muy importante, ¿no? Las guías mencionan 4.5 horas para trombolisis venosa y 6 horas para trombectomía mecánica en la circulación cerebral, cerebral anterior. Estas 4.5 horas, bueno, este es un promedio, ¿no? Es un estándar. Puede ser más, dependiendo de la capacidad resolutiva del, del centro de salud, del hospital o de la clínica, ¿no? Si viene un paciente, por ejemplo, a las 6 horas del evento y bueno, se hace una resonancia o una tomografía de perfusión, que es ideal, una tomografía de perfusión, y se identifica un área potencialmente recuperable, se puede trombolizar, ¿no? No necesariamente tiene que pasar, 4.5 horas, y si pasa más de 4.5 horas ya no se tromboliza, no es así, sino que hay que evaluar en qué contexto estamos, pero el promedio es este, ¿no? ¿Y por qué ponen este punto de corte? Porque en este tiempo los estudios han visto que hay mejor pronóstico, ¿no? Y 6 horas para trombectomía mecánica, o sea, esto generalmente ocurre cuando el trombo está en las arterias cerebrales, medias, por ejemplo, tanto derecha e izquierda, entran por la arteria radial, van ascendiendo para hacer una trombectomía mecánica, ¿no? Hasta 6 horas, ¿no? Entonces, gracias al avance de técnicas de imagen, se puede prolongar, como hemos dicho, este tiempo, ¿no? Dependiendo. Y en realidad, los exámenes que tienen los diferentes hospitales de diferentes niveles buscan evidenciar qué tejido cerebral viable tengo para poder recuperar y yo poder trombolizar independientemente del tiempo, ¿no? Eh, en otros países hay unidades de ictus, ¿no? Que es como una UCI, USIN, pero solo para estos pacientes post-trombolizados, ¿no? Porque el paciente trombolizado tiene que pasar a unidad de cuidados intermedios, intensivos, para un manejo adecuado, ¿no? Y estas unidades de ictus han demostrado disminuir mortalidad y discapacidad de nuestros pacientes. Como hemos mencionado, ¿qué especialidades médicas están implicadas? Bueno, todas, neurología, todas esas, ¿no? Medicina de urgencias, intensiva, cardiología, neurología, neurocirugía. ¿Por qué neurocirugía? Por ejemplo, si el infarto es muy extenso, el neurocirujano tiene que hacer una craneectomía descompresiva, ¿no? El neuroradiólogo hoy en día está haciendo intervencionismo, hacen las trombectomías mecánicas, ¿no? Entran por la arteria radial, sacan el trombo. El cardiólogo, ¿por qué? Porque una de las causas principales del ictus es cardioembólico, entonces para hacer un ecocardio, para ver un Doppler carotidio, ver ateromas, ver un coágulo
cavitario, etcétera, etcétera. Medicina intensiva, si los pacientes se complican, por ejemplo, si es un infarto extenso, entran a máquina, entran a neuroprotección con sedación, se tienen que intubar, a veces sangran, etcétera. Medicina de urgencias también, por supuesto, lo mismo, neurología, por supuesto, ¿no? Recuerden que la escala de NIS es una escala que me ayuda a valorar el tejido viable potencialmente recuperable, ¿no? Y va en un puntaje, ¿no? Para trombolizar, tiene que ser más de 4 y menos de 25. ¿Por qué esos puntajes? Porque en los estudios han demostrado que estos, ¿no? Si el paciente está dentro de esos rangos, digamos, ese tejido viable es potencialmente recuperable, ¿no? Si es menos de 4 es un NIS muy bajo, ¿no? Que no valdría la pena, quiere decir que hay un infarto pequeño, entonces no valdría la pena, digamos, no hay una gran extensión de masa encefálica recuperable con un NIS muy bajo, ¿no? Entonces no valdría la pena trombolizar. Y cuando el NIS es más de 25, quiere decir que el área recuperable es ínfimo, ¿no? Comparado al infarto que podría ser extenso, ¿no? Si el paciente ya viene con más de 6 horas y viene con prácticamente, por ejemplo, con Glasgow 3, con un infarto extenso establecido, pues con un IS más de 25, pues no tiene sentido trombolizar porque ese paciente ya es poco recuperable, ¿no? O al área del cerebro ya se ha infartado, ya no se puede recuperar, ¿no? El NIS en realidad mide, pues, qué tanto, ¿no? Qué tanto tejido cerebral yo voy a recuperar, ¿no? Y es clínico, ¿no? Tiene, miren, ustedes seguramente ya lo han hecho, ¿no? Varios ítems donde evalúas, por supuesto que eso también puede ser un poquito subjetivo, hay que tratar de ser más exactos y precisos y no yéndonos a la subjetividad para valorar bien a estos pacientes, ¿no? Porque miren, si es un NIS 5, un NIS 6 hay que trombolizar, ¿no? Y si es un NIS 3, ¿no? NIS 2 ya no es indicación de trombólisis, ¿no? Entonces ahí en los extremos cae la fineza del que está evaluando. Eh, Permite determinar la extensión del tejido cerebral en penumbra isquémica y el examen clínico se realiza utilizando la escala de NIS, ¿no? Entonces, como les menciono, que el área de penumbra, vamos a ver un gráfico, por ejemplo, a ver dónde está, creo que está más adelante. Vamos a adelantar un poco, ahí está. Miren, acá está el infarto, ¿no? Todo esto es el infarto, ¿no? Todo este círculo grande que estoy mencionando. El pequeño es el núcleo, y ya este tejido es inviable, está muerto, está infartado, pero acá hay un tejido potencialmente recuperable, que en el paso de las horas se puede infartar si es que no hacemos nada. Entonces, ese es el área de penumbra, ¿no? El tejido que potencialmente recuperable. Y el núcleo que ya está infartado, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una trombólisis precoz, esta penumbra ya nos infarta, ¿no? Y queda solo el núcleo infartado, ¿no? Pero si no trombolizamos, no hacemos lo, digamos, no le instalamos una terapia de reperfusión cerebral, finalmente el cerebro va a quedar dañado, ¿no? Eso ya se refiere al área de penumbra. Vamos a retroceder un poco. Esto ya está. Entonces, ahí está el puntaje que hemos mencionado, que corresponde a ese tejido hipoperfundido, pero que es potencialmente salvable. A eso se refiere el NIS, ¿no? Eso mide el NIS, ¿ya? Porque el núcleo del infarto ya, pues, ya está infartado y eso ya no se va a recuperar. Lo que vamos a recuperar es el área hipoperfundida, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Acá hay que mirar en esta imagen con ojos, pues, poco maliciosos, como quien dice, ¿no? Acá el varón, un paciente varón de 84 años con ictus agudo que presenta una puntuación escala de 16, o sea, trombolizable. En la tomografía con contraste, perdón, sin contraste, basal únicamente se observa un discreto borramiento del núcleo ventricular izquierdo, ¿no? O sea, acá, bueno, a simple vista y en general esta imagen parece normal, ¿no? Si yo veo un paciente que está focalizando, está con plegia, disartria, asimetría facial, y veo esta tomo, entonces este paciente, así el paciente no me diga que hora empezó,
porque no necesariamente se va a saber cuándo ha empezado. Este paciente es trombolizable porque no hay una lesión, ¿no? Apenas se ve un borramiento, ¿no? Acá en el núcleo lenticular, pero si uno no es meticuloso, no es radiólogo, no es especialista, no es neurólogo, pues esta tomografía aparentemente está normal, ¿no? Que es lo esperable en las primeras horas. Luego ya cuando pasan las horas, pues el infarto se establece, ¿no? Entonces acá hay un mishmat significativo. ¿Qué significa el mishmat? Que hay una correlación, ¿no? Hay poca, digamos, una imagen no tan clara, pero hay una clínica, digamos, de infarto, ¿no? O sea, una clínica bien sugestiva, ¿no? Por ejemplo, ahí puede haber hemiplegia, disartria, paresias, entonces hay una clínica sugestiva con una imagen casi negativa, eso se llama un mishmash, ¿no? Porque si hay ya un infarto establecido, ya un infarto grande, ya se ve clarito, y la clínica es de plegia, parece, bueno, no hay un mishmash significativo, ahí ya el infarto se ha establecido. Entonces, en las imágenes puedes tomar una tomografía simple que está casi disponible en todos los hospitales, clínicas. En realidad, la tomografía muchas veces no se pide para ver el infarto, porque si es al inicio no se va a ver, o sea, casi normal. Se pide para justamente ver que no sea un DCB hemorrágico, o sea un sangrado o un tumor cerebral, tantas cosas que podrían simular, digamos, focalizaciones, ¿no? Entonces, por eso se pide un TAC simple, no tanto para identificar el infarto, porque si es en las primeras horas no se va a ver, ¿no? Angiotomografía, tomografía de perfusión, idealmente, esas tomografías computarizadas de perfusión lo hacen, algunos radiólogos tienen conocimiento de cómo hacer esto y identifican el área de penumbra. En el área de penumbra se mide el volumen sanguíneo cerebral, se mide el flujo sanguíneo cerebral, el tiempo de tránsito medio, tiempo hasta el pico, etcétera, que son, digamos, marcadores, bueno, en este caso, marcadores especiales para una tomografía de perfusión, que sería ideal y justamente por diferencia de color, de contrastes, midiendo flujos, volúmenes, tiempos, pues determinan un área de penumbra, ¿no? Que no es necesario que ustedes lo sepan, ¿no? Solo les menciono. Puedes tomar una resonancia magnética también, si está disponible, se ve mejor el cerebro en la resonancia magnética. La secuencia FLIRE, puedes pedir una angioresonancia, secuencias de perfusión, y también en resonancia magnética hay secuencias de perfusión, u otras secuencias, ¿no? Finalmente acá, para ustedes, finalmente lo que pueden encontrar en cualquier centro hospitalario con capacidad resolutiva puede ser una tomografía computarizada simple. Y que en las primeras horas no van a encontrar un gran infarto, de repente quizás no van a encontrar ni infarto, pero el paciente está pues focalizando. Entonces, y quiere decir que si en la TAC simple no hay casi normal, ese paciente es tributario de trombólisis, ¿no? Mira, acá hay unos signos indirectos, varón de 71 años con clínica de ictus agudo, se observa una hiperdensidad del segmento M1 de la arteria cerebral media izquierda, ¿no? A lo mucho a veces se ve solo esto, pero igual, alguien que no tiene experiencia, esto puede decir que es un sangrado, ¿no? Otros pueden decir el signo de la cuerda, ¿no? Que es una hiperdensidad del segmento, en este caso de la arteria cerebral media izquierda, y no hay infarto, ¿no? Si nos damos cuenta está igual, todo simétrico, no hay edema, apenas un engrosamiento de una arteria, ¿no? Pero no hay un núcleo infartado así grande, notorio. Entonces, también este paciente es tributario de trombólisis, ¿no? Acá, esta es una resonancia, ya se ve un infarto del lado hemisferio derecho, en la secuencia FLAIR, ¿no? Una hiperintensidad. Recuerden que en la placa es hiperdenso, en la tomografía, perdón, en la placa es claro, no, radio opaco, en la tomografía hiperdenso y la resonancia hiperintenso, ¿no? Acá está hiperintenso y hay un infarto isquémico agudo establecido, ¿no? Y acá ya se ve, pues, ¿no? Acá, si ya se ha establecido, pues, un poco probable que el paciente sea candidato a trombólisis porque el infarto ya está establecido. Esto quiere decir que ya tiene más de 6 horas, más de 4 horas, ¿no? Ya se ha establecido. Acá también miren cómo se ve el signo de la cuerda, ¿no?
igual la M1 de la arteria cerebral media derecha, y ahí, pero no se ha establecido un infarto todavía. Probablemente esta zona, con el paso de las horas, se verían los infartos y bueno, ya se va a establecer el infarto, ¿no? Pero acá no, todavía no se ve, solo hay un signo, entonces puede ser trombolizable. La escala de NIS es una escala clínica, ¿ya? Que mide el potencial del tejido viable, potencialmente recuperable, ¿no? Hay otras escalas que es más radiológica, por ejemplo, la escala de Aspect, que asigna un punto a cada área. Ustedes saben que la arteria cerebral media liga varios segmentos, ¿no? M1, M2, M3, el núcleo caudado, lenticular, etcétera. Entonces, a cada uno le asigna un punto y cada lado que esté limpio se le resta un punto y al final hace una escala de Aspect, ¿no? Entonces, la escala de Aspect divide el territorio de la arteria cerebral media en 10 segmentos, ¿no? Y resta un punto por cada uno de ellos que presente cambios isquémicos precoces. O sea, digamos, todo vale 10 puntos, ¿no? Si hay un punto o un segmento que esté comprometido, simplemente se le resta uno, ¿no? 10 menos uno, 9. Si hay dos segmentos comprometidos, 10 menos 2 queda 8, ¿no? Entonces, un aspecto, digamos, 8 de 10, que significa que 8 segmentos están este, adecuados, no comprometidos. 8 de 10 sería 8 de 10 segmentos, ¿no? Por ejemplo, 7 de 10, o sea, 7 segmentos no están comprometidos de un total de 10. Y el resto, ¿qué sería? Los otros 3 segmentos serían segmentos comprometidos, ¿no? Y de este modo se puede utilizar una estimación de la extensión del tejido cerebral con cambios isquémicos precoces. Entonces se da una escala de Aspect también, si es que hay una capacidad resolutiva del radiólogo, ¿no? Y se puede hacer tanto en resonancia secuencia Fly o en tomografía computada sin contraste, ¿no? En este caso del ictus, una tomografía sin contraste nos ayuda bastante, ¿no? Bueno, este es un caso, por ejemplo, ya les he mencionado, ya les explico del aspect, ¿no? Acá, por ejemplo, un aspect 6 de 10, ¿no? Dependiendo del puntaje, por ejemplo, un infarto de volumen moderado alto se aproxima al umbral de exclusión para terapia de reperfusión en algunos protocolos donde el aspect es mayor o igual a 6, ¿no? Se excluye, ¿no? Cuando el aspect es mayor o igual a 6, en algunos protocolos se excluyen terapias de reperfusión, ¿no es cierto? Esto tiene que ver también mucho este puntaje con el pronóstico funcional, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Hay un cuadrito donde dice las regiones del área de la arteria cerebral media, o sea, estos de acá, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos el núcleo caudado, ¿tiene afectación isquémica? No, ¿no? El lenticular sí, cápsula interna no, ínsula sí, M1, M2, M3, M4, M4, M5 sí, M6 no. Entonces tiene un total de ASPE 6 de 10, ¿no? Y así va haciendo el radiólogo un puntaje de ASPE, ¿no? Esto solo para mencionarles, no es necesario que se lo sepan, solo para que tengan una idea. Miren esta imagen, un NIS de 29, ¿no? Ya hay un infarto establecido, ¿no? O sea, este paciente probablemente ha pasado buen tiempo con el infarto, ya se ha establecido, entonces no hay un misma significativo, o sea, quiere decir que ya el infarto se ha establecido. Si no hubiera nada y la clínica sea bien florida, entonces, pues sería un misma significativo, pero en este caso ya se ha infartado, ya se ha establecido el infarto, entonces ya no es trombolizable, ¿no? Acá miren, una mujer de 75 años con ictus, en la tomografía computarizada va a ser únicamente se observa una pérdida de la diferenciación córtico-subcortical. En realidad, miren, a grandes rasgos, esta tomografía parece normal, ¿no? Tendrías que, bueno, buscar bien o con malos ojos, o si el paciente viene, este es el lado izquierdo, ¿no? Recuerden que este es el lado izquierdo, este es el lado derecho, ¿no? Si el paciente viene con hemiplegia derecha, ¿no? Entonces tengo que pensar en el lado izquierdo y me tengo que enfocar en el lado izquierdo, ¿no? En el hemisferio izquierdo. Y por de ahí podría haber identificar una diferenciación córtico subcortical que me podría indicar un infarto. Pero a grandes rasgos esa tomografía se ve normal, ¿no? Entonces, bueno, sí,
Si le hago un NIS, probablemente este paciente sea trombolizar. Pero tenemos que ver varios criterios para trombolizar, ¿no? También no se olviden que es muy importante la presión arterial, con qué viene el paciente, un perfil de coagulación básico, ¿no? Un INR, por ejemplo, si el INR está más de 2, no vas a poder trombolizar, va a sangrar ese paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Acá miren ya el infarto se ha establecido, ¿no? Ya se ha establecido, entonces probablemente este paciente no sea trombolizable, ¿no? Acá miren, es una tomografía de perfusión, bien interesante, ¿no? Me habían mencionado que en la perfusión se ve volumen sanguíneo cerebral, flujo sanguíneo cerebral, tiempo de tránsito, tiempo hasta el pico, que son variables, en realidad. No es necesario que sepamos, pero sí viendo esta imagen, mira, nos damos cuenta cómo esta área roja ya es un área ya establecida de un infarto, ¿no? De un infarto, entonces ya el paciente acá no está trombolizable, ¿no? Entonces acá miren cómo ya se traduce, ¿no? Se traduce hipoflujo y acá ya no aparece nada del contraste, ¿no? Entonces ya hay un infarto establecido, no trombolizable, ¿no? Y acá miren, miren acá, acá ya está infarto, pero miren acá, en la resonancia solo hay un discreto engrosamiento, acá también, ¿no? Pero miren acá en la perfusión aparece en rojo donde sí hay flujo, ¿no? Y esto justamente es el tejido potencialmente recuperable. Por eso la tomografía de perfusión me determina el área de penumbra, es el área de penumbra. Lo que no se ve acá en la resonancia y en la tomografía, ¿no? Acá en la resonancia no vemos eso, pero en la tomografía de perfusión sí vemos, mire, este área de penumbra potencialmente recuperable, ¿no? Lo que no vemos en las demás imágenes. Entonces acá probablemente el paciente sea candidato a trombólisis, ¿ya? Eh, Ejemplo de criterios de inclusión y exclusión para la activación de código ictus, ¿no? Por ejemplo, es de la Comunidad de Madrid. Un poco antigua, pero les lo vamos a mencionar, ¿no? Hay programas de ictus, ¿no? Recuerden que hay código ictus. Es el más conocido, el código ictus, ¿no? En infarto cerebral. También hay código, por ejemplo, código isquemia cardíaca, hay código sepsis también, ¿no? Que lo manejan en la UCI, y bueno, y así, ¿no? Acá código ictus, ¿no? Criterios de inclusión, criterios de exclusión. Miren, los criterios de inclusión, déficit neurológico persistente de menos de 24 horas de duración o sin inicio determinado, pero presumiblemente menor de 24 horas, nos da chance, ¿no? Como les menciono, el tiempo en este caso no es, digamos, a rajatabla, ¿no? Si tenemos una capacidad resolutiva y tenemos una resonancia o algo que nos compruebe que hay un tejido potencialmente recuperable, podemos trombolizar independientemente del tiempo, ¿no? Y acá tiene varios criterios de inclusión que lo pueden ver, ¿no? Y hay criterios de exclusión, por ejemplo, más de 24 horas ya el infarto se ha establecido. Por ejemplo, la situación va a ser previa del paciente también, ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? Si el paciente está postrado, tiene un NM metastásico, ya está en cuidado paliativo, entonces eso se tiene que valorar. No vas a, bueno, en realidad no sé, pues no se debería trombolizar a un paciente que ya no tiene recuperabilidad, ¿no? Porque tiene factores de riesgo, ¿no? Si el paciente tiene deterioro cognitivo moderado grave, o sea que no camina, está postrado, está en coma, entonces hay que valorar eso. O enfermedad grave y irreversible, con condición de un mal pronóstico vital a corto plazo, ¿no? Entonces, pero esto en realidad, estos criterios de exclusión, pues esto tiene que valorar el médico en ese momento, ¿no? Viendo pues bien los antecedentes del paciente, si se beneficia o no de la trombólisis, ¿no? Primero, si es candidato a trombólisis, y lo otro, si se beneficia, ¿no? Porque puede ser candidato, pero una cosa es que como dice acá, ¿no? Que sea postrado, esté en un estado comatoso, paliativo, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que valorar, ¿no? El debate sobre esto es amplio, ¿no? Acá viene temas incluso de bioética, ¿no? Bioética, donde, bueno, por ejemplo, puede haber familiares que quieran que aún así el paciente tenga este estado basal grave o de dependencia grave, quieran que se trombolicen, ¿no? Entonces, esto es, en realidad esto es una guía nada más, ¿no? Esto lo tiene que hablar el médico en ese momento tratante, ¿no? Mucho depende también de la familia, ¿no? La información que se le dé a la familia.
Como ya hemos mencionado, tratamiento más precoz, medidas iniciales siempre, no se olviden, chicos, soporte vital en cualquier aspecto de cualquier patología, nunca se olviden el tratamiento de soporte que se ha mencionado siempre en clases, ¿no? Oxígeno, medir presión, funciones vitales, todo ni siquiera irse a lo complejo, ¿no? Basta con las funciones vitales. Si tenemos un estudio diagnóstico, tomografía por lo menos, una exploración general y neurológica. Recuerden que el paciente no viene por una enfermedad, es un todo. Anamnesis, si hay testigos, familiares, eso es importante. Esto también depende mucho del contexto, porque muchos acá, por ejemplo, a veces no saben a qué hora fue, nadie lo ha visto, lo encuentran tirado, etcétera, etcétera. Pero si hay alguien que nos pueda brindar información, estaría muy bien. Siempre corroborar el tiempo desde el inicio de la sintomatología, que justamente va a definir la terapia de perfusión, ¿no? Asegurar vía aérea, por supuesto, dependiendo del infarto, si es extenso o no, hay que asegurar vía aérea, porque si ya es medio cerebro infartado, pues el paciente va a entrar en paro respiratorio, hay que intubar, máquina, ponerle a ventilación, neuroprotección, etc. Y bueno, acá está, ¿no? Lo que hay que valorar la necesidad de intubación en casos de bajo nivel de cáncer. Por ejemplo, puede venir el paciente con Glasgow 6, ¿no? Ya hay que ese paciente hay que intubar, ¿no? O es Glasgow 6 y no maneja secreciones, hay que intubar. Finalmente, o sea, depende mucho de la extensión del infarto, ¿no? Esto ya, ¿no? Identificar causas, ¿no? La causa, dos causas principales, aterotrombótico y cardioembólico. No se olviden, siempre mantener un control de presión arterial, ¿no? Recomiendan una sistólica menos de 180 y una diastólica menos de 110. Control de glucemia, evitar hipoglicemias, evitar también muchas hiperglicemias, monitoreo de temperatura, ritmo cardíaco, saturación de oxígeno y garantizar el no estrés. Acá es importante la toma de un agua y electrolitos para tener al paciente con un medio interno compensado, evitar sobre todo hiponatremias, ¿no? Porque las hiponatremias me van a empeorar el edema cerebral si es que la hay. La hipernatremia incluso nos puede ayudar, porque la hipernatremia es terapia de neuroprotección, ¿no? Cuando damos cloruro de sodio el 3% para proteger el cerebro en caso de edema cerebral, buscamos un sodio objetivo de 150 y 5 más o menos en promedio, ¿no? Entonces, una hipernatremia nos podría ayudar, pero una hiponatremia sí es en contra del paciente, ¿no? El medicamento de elección, miren, todos tienen que ir hoy en día a terapia angiografía cerebral, la mayoría. Pero antes de eso hay trombólisis intravenosa, ¿no? Que va a realizar el trombo, que se recupera el área de penumbra, instala una terapia de reperfusión. El de elección, el más usado es el alteplase, ¿no? Y el tiempo, en promedio, tiempo seguro, 4.5 horas. No puede ser un poco más, ¿no? Dependiendo de mi capacidad resolutiva. Entonces, si hay imágenes donde yo compruebo que hay un tejido viable, puedo trombolizar en pacientes que cumplan más de este tiempo, ¿no? Miren, resumen de las indicaciones y contraindicaciones de la trombolisis intravenosa. Seguramente les han enseñado también, antes de trombolizar hay que saber más en qué casos no trombolizar, ¿no? Contraindicaciones absolutas y relativas, ¿no? Por ejemplo, miren, ¿con qué fin se pide exámenes de laboratorio en los pacientes con código higos? Si el INR está más de 2, ¿no? Por ejemplo, acá ponen no más de 1.7, pues probablemente ese paciente con el alteplase va a sangrar. Por ejemplo, si las placas están menos de 100.000, si la presión arterial sistólica, miren, esté más de 185, hay que bajar primero la presión arterial, porque con estas presiones se va a sangrar. Tampoco puedes bajar demasiado. ¿Qué pasa? Si está el infarto y hay un área de penumbra potencialmente recuperable, normalmente por reflejo, ¿qué pasa? El cuerpo empieza a elevar su presión. Ustedes saben que la presión de perfusión cerebral depende de la presión arterial. Entonces, si disminuye la presión de perfusión cerebral,
un reflejo del cuerpo es que aumente la presión arterial automáticamente. Es una respuesta a esa isquemia, porque el cerebro busca aumentar su flujo para oxigenarse. Entonces, ¿cómo lo hace? El cuerpo aumenta la presión arterial, pero no debe pasar más de 185 porque esto ya puede condicionar si trombolisis a sangrado. Tampoco puedes disminuir muy bruscamente esta presión. ¿Por qué? Porque recuerden que la presión, a mayor presión, mejor perfusión cerebral. Entonces, si yo bajo bruscamente, también voy a alterar o disminuir la perfusión a nivel cerebral y voy a aumentar el área de infarto, ¿no? Eso es importante. O sea, debemos mantener en un rango, ¿no? Presiones arteriales medias 90 a 100, en ese rango, no menos de 90, ni más de 100 ni 110, ¿no? Porque puede sangrar y por el otro extremo se puede ir al infarto. Eso en promedio, nada más, ¿ya? Entonces, tener en cuenta acá que se tiene que manejar presiones, por ejemplo, que el paciente con sangrado grave reciente no puede trombolizar, por ejemplo, sospecha de disección aórtica, ¿no? Esto es bien complicado también. ¿Cómo sabemos que un paciente tiene su disección de aorta ahí, no? Entonces tendríamos que hacer un screening de cabeza hasta los pies para ver y tendrías que hacer tomografía con contraste. Entonces, bueno, hay diagnósticos ocultos, ¿no? Que, bueno, ya esto tendría que asumir, digamos, tanto el médico como el paciente que se está trombolizando, ¿no? Porque no se puede hacer, pues, exámenes de todo el cuerpo en un solo momento, ¿no? Pero sí las indicaciones, aquí están las indicaciones que ya hemos visto, ¿no? Acá hablan del core, que es el volumen de core menos de 70 cc o mililitros, ¿no? Eso también, a ver, en algunos centros hospitalarios te entrega el radiólogo ese volumen, ¿no? Eh, lo pasa por un software y ya entra en el volumen del núcleo del infarto y ahí tienes, ¿no? Y hacen incluso una relación del volumen de tejido hipoperfundido versus volumen del core o del núcleo del infarto mayor a 1.2, por ejemplo, ¿no? Entonces van sacando coeficientes, ¿no? Que ustedes bueno, tienen que tener en, digamos, conocimiento de eso, ¿no? Pero en conclusión, nosotros si tenemos un código ictus, debemos primero asegurarnos en cuánto tiempo, hace cuánto tiempo fue, una tomografía simple para ver más que todo no el infarto, sino si son otras las causas de esas focalizaciones, sacar su NIS y trombosis, ¿no? Por supuesto, con consentimiento informado por el riesgo de sangrado. Ahí están las indicaciones, ¿no? Ya hemos visto contraindicaciones absolutas, relativas, aquí está, por ejemplo, déficit neurológico leve y no invalidante, ¿no? Relativo, ¿no? Porque eso va con el NIS, ¿no? Hay neurólogos que con NIS, que estén en el INE, por ejemplo, un NIS 4, o sea, ¿lo trombolizo o no lo trombolizo? ¿No? Riesgo-beneficio también, ¿no? Mejor lo trombolizo, algunos dicen, ¿no? Otros no, su NIS está más arraigados a la guía, ¿no? Entonces, bueno, ahí también tiene que decidir pues el médico tratante, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay condiciones relativas que lo pueden leer. La dosis de alteplase, 0.9 miligramos por kilo de peso, con un límite de 90 mililitros. ¿Ya? Eso es importante. Así el paciente pese 100 kilos, 120 centímetros, el límite es 90 mililitros. ¿Ya? Y la administración debe realizarse en dos fases. Primero, el 10% de todo esto, de lo que van a dar, digamos, si pesa 60 kilos, sacan pues 60 por 0.9 miligramos, el 10 lo pasan en un bolo durante un minuto y el resto en infusión continua en 60 minutos o una hora. Miren, complicaciones de la trombosis, y esto es importante comunicar al familiar o a quien esté a cargo del paciente, ¿no? Que puede haber ese riesgo. Claro, es pequeño, pero existe ese riesgo, ¿no? No minimicemos esto porque puede sangrar, ¿no? De repente por ahí ese infarto recién se estableció, no se ve nada en el tomo, pero es un infarto pues extenso y bueno, puede sangrar. Aún así no se tromboliza, a veces los infartos son tan extensos que hacen conversión hemorrágica, ¿no? Y con el alteplase peor. Entonces, hay riesgo, por supuesto, el beneficio supera el riesgo, pero el 2 al 7% hay conversión hemorrágica con el uso del alteplase, y de 0.9 a 7.9% puede haber incluso reacciones alérgicas, angioedema. ¿Cómo saber un paciente pues, es alérgico al alteplase? Tendremos que ponerle primero, no existe, no hay pruebas de sensibilidad, uno se la juega, ¿no? Si el paciente es
alérgico, hace angioedema, pues tiene que estar preparado, ¿no? Intubación endotraqueal, UCI, etcétera, etcétera, ¿no? Tenecteplase es de tercera generación, esta es una sola dosis, 0,25 miligramos por kilo de peso en un 10 segundos, ¿ven? Una sola del tenecteplase. Pero el que más encontramos es el alteplase, ¿ya? Y si es grande, el trombo se ha identificado, entonces algunos pacientes son candidatos a trombectomía mecánica, ¿no? Que en otros países ya está instaurado. Así como el infarto de miocardio, las guías europeas, americanas, dicen pues que todo paciente con infarto, sea ST, no le va a tener que ir a angiografía, cateterismo cardíaco, ¿no? Igual de acá, ¿no? Pero en nuestra realidad no hay eso, ¿no? Lo mucho tenemos nuestro alteplase, ¿no? Que ya es bastante. Entonces, con los estudios de neuroimagen, por ejemplo, el de perfusión que hemos hablado, podemos identificar el área de penumbra, ¿no? Miren, el estudio Extended evaluó el uso de alteplase en pacientes con ictus de menos de 9 horas de evolución y estudió perfusión favorable definido como, ¿no? El ratio entre la penumbra y el core es el núcleo del infarto, es el área infartada ya establecida. Y la penumbra es el área potencialmente recuperable, ¿no? Más de 1,2, ¿no? Volumen de penumbra más de 10 mililitros, el core menos de 70, se asocia a un menor mortalidad, ¿no? Entonces ahí tenemos valores, ¿no? Que se puede sacar con los índices radiológicos, ¿no? Ya habíamos mencionado el área de penumbra, es el área potencialmente recuperable, acá vemos una imagen. Acá no se tromboliza y el infarto se ha establecido, o de repente ha pasado mucho tiempo y ya se ha establecido el infarto. Y acá con trombólisis precoz, ¿no? En el tiempo, y el núcleo se sigue manteniendo porque ese área ya no se recupera, ya está muerto, pero sí el área hipoperfundida de la penumbra sí se ha recuperado y ya el paciente en este caso pues va a tener pocas secuelas, ¿no? Que es lo que se quiere. Miren acá la tomografía de perfusión, ¿no? No es necesario saber los colores, no es ya para especialidad, para neuroradiólogo, pero miren acá el rojo, el área de penumbra potencialmente recuperable con tomografía de perfusión. Miren, casi medio cerebro es recuperable, ¿no? Entonces podemos de repente tomar, ¿no? Eh, Continuidad de los cuidados después de la trombólisis, ¿no? En general todos los pacientes tienen que ir a neuroprotección, ¿ya? Siempre evitar las hipertensiones extremas, ¿no? Para bajar esas presiones se usa antihipertensivos endovenosos, la betadura, dipil, etcétera, pero lentamente, no se puede bajar bruscamente porque puede haber, podemos emplear el infarto y presiones más de 185 sobre 110 están relacionados a transformación hemorrágica. Saturación de oxígeno más 94, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Sí? Doctor, disculpe, tenemos una clase a las 8 y algunos chicos me escribieron porque tienen exposición. Ya terminamos, ya. ¿2 minutos? Ok, doctor, gracias. Ya, entonces, glicemias en rango, ¿ya? Eso es como terapia de neuroprotección. Y luego ya se instala la terapia después de la trombólisis, pueden dar, hay que prevenir tromboembolia, etcétera. Ya es una terapia un poco más, digamos, ya no de trombólisis, sino generalmente se da aspirina, atorvastatina, enoxaparina, etcétera, etcétera, dependiendo del contexto, ¿ya? Ya, esto ya no, estos casos ya para ustedes, ahí está el alteplase, ahí está el alteplase, ¿no? Viene de 50 miligramos o también de 20 miligramos, viene con su diluyente, ahí está su inserto, incluso se les indica, ahí está la forma de cómo se debe preparar, ¿no? Ya viene con su diluyente, puedes preparar una concentración de 0,2 miligramos por mililitro y poner, ¿no? Acá está ya recuerden que es 0,9 miligramos por kilo, máximo 90 miligramos, ¿no? 10% en un minuto y el otro porcentaje en 60 minutos, el 90%. Aquí están los casos, ¿no? Aquí están las preguntitas. Nada más. ¿Listo? Ya con eso hemos avanzado ictus, ¿ya? Una clase más y terminamos. Listo, doctor, muchas gracias. Ya. ¿Alguna pregunta, duda, comentario?
Doctor, el día sábado vamos a avanzar prácticas, ¿verdad? Sí, de repente en la semana lo hacemos, mañana pasado coordinamos.